Todo comenzó con una afirmación de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala. Morales dijo al diario Prensa Libre que las fuerzas de seguridad de su país habían capturado a unas 100 personas vinculadas al terrorismo, incluido el Estado Islámico, ISIS, ¿no? El artículo fue del 11 de octubre, un día antes de la partida de la caravana migrante de San Pedro Sula, un día antes. Lo que sí que Morales no dio precisiones de cuándo se habían producido esas detenciones. Pero medios y organizaciones de derecha de Estados Unidos como Judicial Watch tomaron las palabras de Morales, le agregaron cierta dosis de esteroides y a partir de eso conectaron a la caravana con ISIS. Judicial Watch publicó un informe con el título Guatemala captura a 100 terroristas de ISIS mientras la caravana se dirige a Estados Unidos. Y el lunes por la mañana esa hipótesis llegó a Fox News. Horas después, Trump se hizo eco de lo que comenzó con Morales. En un tuit dijo que delincuentes y gente desconocida del Medio Oriente se había infiltrado en la caravana. Mientras tanto, también amenazó con cortar la ayuda a varios países por no detener la caravana. ¿Pero puede realmente hacerlo? ¿Cortar la ayuda así nada más? Yone Molinares nos explica. Parece que el presidente quiere hacer realidad su amenaza. Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer su trabajo para detener a la gente que quiere salir de su país y venir ilegalmente a Estados Unidos. Ahora vamos a comenzar a cortar o reducir sustancialmente la asistencia internacional masiva que rutinariamente se les da. En el año fiscal 2018, Estados Unidos prevé ayudas por casi $68 millones a Honduras y para 2019 tiene programado un poco menos, casi 66 millones. Guatemala recibe de Estados Unidos en el año fiscal 2018 un poco más de 80 millones y Estados Unidos tiene programada reducir la asistencia el año próximo a un poco más de 69 millones. Y la asistencia para El Salvador en 2018 es de un poco más de 46 millones y para 2019 planea un poco menos. Pero ese dinero es asignado directamente por el Congreso. El presidente no puede recortar la ayuda como sugieren sus tweets de la noche a la mañana. Necesita autorización del Congreso. Los montos del año fiscal 2018 ya se comprometieron y esencialmente no se pueden revertir. Si la administración de Trump trata de cambiar la dirección de los fondos así de Centroamérica, es posible que el Congreso puede congelar los fondos en que la administración no puede gastarlo. Entonces yo creo que es posible que la administración de Trump va a tratar de hacer esto y tratar de cancelar la asistencia al Triángulo del Norte, pero si eso se pasa, el Congreso va a hacer una pausa en que este cambio no puede pasar. Mientras, el presidente sigue usando la caravana para reenergizar a su base. En otro tuit, el presidente ataca a México por no ser capaces de detener la caravana y, sin presentar pruebas, asegura que el grupo de inmigrantes incluye delincuentes desconocidos provenientes del Medio Oriente. Trump recalca además que ya le notificó a la patrulla fronteriza y al ejército de que esto es una emergencia nacional. Van a encontrar a MS-13. Van a encontrar gente del Medio Oriente, van a encontrar de todo. ¿Y saben qué? No vamos a permitir que entren a este país. Hasta el lunes, tampoco el Departamento de Defensa había recibido órdenes para proveer apoyo adicional en la frontera sur. Y aún así, por ley, el ejército solo tendría un papel de apoyo limitado a la patrulla fronteriza. Yone Molinares, CNN, Washington. Vamos a hacer pausa entonces. Aún queda la pregunta, ¿hay riesgo de infiltrados terroristas en la caravana, como dice Donald Trump? ¿O es otra forma de criminalizar a los migrantes? Voy a hablar de esto al regresar. Como invitado es Joseph Umire, es experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Ahí lo tiene desde Washington, D.C. Regresamos con él. Le doy la bienvenida a Joseph Umire, experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura desde Washington, D.C. Joseph, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando, gusto como siempre. Buenas noches, Joseph. A ver, el presidente Donald Trump dice el día de hoy que dentro de un tuit, ¿no?, que hablaba de que la policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana, etcétera. Hay una parte que rescato yo con el equipo de producción durante nuestra junta editorial, donde les digo, esto es muy interesante. Él dice que se encuentran criminales y ciudadanos desconocidos de Oriente Medio dentro de la caravana. Y digo yo, ¿esta información de dónde sale? ¿Esto es cierto, Joseph? ¿Se tiene registro oficial de que hay personas, como dice Trump, ciudadanos desconocidos de Oriente Medio y criminales? ¿Se tiene la información?
Sí, Fernando, esto es absolutamente cierto. Es un fenómeno que está creciendo y está muy en conciencia de las autoridades en Guatemala, tanto como en Centroamérica y obviamente Estados Unidos. Simplemente en las últimas 72 horas han podido capturar más de 110 personas provenientes de Asia, África y posiblemente Medio Oriente en este grupo del Caraván. Y esto es por los esfuerzos de seguridad de Guatemala. Hace 6 meses atrás detectaron 5 palestinos que estaban cruzando las mismas fronteras por Aguascalientes y terminaron en Tecunumán, por México, tomando la misma ruta con los mismos intercaminos, usando una red internacional de tráfico de personas. Esto es un problema muy grave, muy serio, y el presidente Trump no está hablando de esto simplemente porque lo vio en Fox News, lo está hablando porque su inteligencia le está informando de algo que es en la conciencia de muchos servicios de seguridad a nivel internacional. Ahora, ¿por qué hasta ahora? Y te digo por qué hasta ahora, porque ya han pasado más de 7 días, para ser exactos, son 7, 8, es el 9º día desde que arrancó la caravana. ¿Por qué hasta ahora Donald Trump trae esto a la luz? ¿Por qué, si es un tema de emergencia nacional, como él dice, ¿no? Es emergencia nacional. ¿Por qué no lo trajo antes a la mesa? ¿Por qué tardarse 9 días para hablar de esto si en realidad es como me lo estás diciendo tú? Mira, hay 2 razones. Uno, hay que verificar la información. No es algo que simplemente lo vas a tuitear apenas lo conoces. Tienes que verificarlo. Hay un proceso de analítico que pasa por la comunidad de inteligencia que tiene que ser verificado. Pero a pesar de eso, yo creo que al principio de este problema, de esta caravana, el presidente Trump tenía esperanzas que se podía neutralizar en Centroamérica y esperaba que eso iba a pasar. Ahora, los esfuerzos de seguridad en Guatemala han hecho todo lo posible para frenar esto. Movilizaron más de 2.500 policías y militares y más bien tuvieron éxito en cierto nivel. Hay más que 2.000 migrantes irregulares que fueron deportados y regresados a Honduras. Entonces, de cierta manera, estaban haciendo su trabajo, pero es que este fenómeno seguía creciendo. Yo creo que el presidente Trump esperaba que esto no iba a llegar a México, pero cuando llegó a México ya creo que ya se está preocupando más, porque esto es ahora días, semanas hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, y eso es una situación que absolutamente quiere evitar. Y te digo algo, Fernando, si esta caravana llega a la frontera de El Paso, Texas, lo que se llama la cruce de fronteras de Rio Grande Valley, si llega ahí, te aseguro que es una ruta designado y construido por grupos terroristas, porque la ruta de Aguascalientes, México de Tecunumán, El Paso, Texas, es una ruta utilizada por mucho tiempo por muchos grupos del Medio Oriente. Ahora, Joseph, aquí viene la pregunta del millón. ¿Esto puede ser una coincidencia o es una estrategia planeada? No veo una gran cantidad, para serte honesto. O sea, me dice 100, cuando pienso en más de 7,000 personas, vaya, y de esos 100, ¿cuántos llegarían y cuántos lograrían pasar? Pero bueno, ¿quién estaría detrás de esto? Estamos hablando de que fue la oposición, como dice el gobierno hondureño, fue la oposición hondureña la que planeó todo eso. ¿Quiénes estarían detrás de todo esto? Es excelente pregunta, Fernando. Yo creo que no vamos a conocer en este momento quién está detrás de esto, pero yo no creo en este tipo de coincidencias, que todo pasa al mismo tiempo, con las mismas estructuras, en las mismas rutas. Cuando hablamos de migración irregular de destinos especializados, como se llama SIA aquí en Estados Unidos, son una colección de 35 países que están marcados aquí en mi país por el Departamento de Seguridad Nacional, porque son países con alta presencia de grupos terroristas. Cuando vemos que toman estas mismas rutas y usan estas mismas redes, es como una noticia, una flecha roja a los servicios de seguridad, porque es posiblemente que está utilizado por terroristas. Lo que yo creo que está pasando aquí, estamos viendo un gran nivel de inestabilidad por toda América Latina. Obviamente estamos hablando ahorita de Centroamérica, mañana vamos a hablar de Venezuela, pasado mañana de Perú, de Bolivia, de Argentina. Entonces lo que estamos viendo es una gran inestabilidad en toda América Latina, con el mismo propósito de deslegitimizar a Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de Estados Unidos en el mundo? Solamente hay 3 problemas en este reto, y se llama Irán, Rusia y China. Y tenemos que ver cómo esos 3 países están construyendo y utilizando este tipo de mecanismos para deslegitimizar a Estados Unidos y chantajearnos. Claro, y hay que ser muy claros, se me fue el tiempo, hay que ser muy claros también. Hay una parte que es auténtica, en el sentido de que busca llegar a los Estados Unidos, emigrar, y hay otra que estaría aprovechando un flujo masivo, ¿no?, para encubrir. Claro. Joseph, ¿te parece que profundicemos? Solo toca pocas personas. ¿Perdón? Puede ser que entre todo este grupo solamente hay 2 o 3, pero esos 2 o 3 más de lo que queremos, porque solo toca pocas para hacer mucho daño.
No, yo lo entiendo. Una persona es suficiente para hacer daño. Lo hemos visto. Joseph, ¿te parece que profundicemos un poquito más avanzada la semana con este tema de la caravana? Absolutamente. Cuando quieras, Fernando. Perfecto. Gracias, Joseph, como siempre. Joseph Umir, experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Me acompañó desde Washington. A una pausa y vengo.